Buenísimo. Vamos a ver. Bueno, ustedes. Estamos entonces siguiendo el Evangelio según San Juan. Y siempre, bueno, vamos a mantener en mente lo que hemos visto. Comenzamos con la parte de la encarnación del Verbo de Dios. Luego recuerdan el testimonio de Juan el Bautista y cómo Jesús comienza a reclutar a sus primeros discípulos. En el capítulo 2 veíamos el milagro de la conversión del agua en vino. Ese significado tan poderoso del proceso de limpieza que debemos de llevar y cómo luego Jesús saca a sus mercaderes del templo porque antes de tomar ese vino nuevo tenemos que expulsar aquellas cosas que no son buenas en nosotros. Y luego vino el fascinante capítulo 3 sobre el nuevo nacimiento y el testimonio final de Juan el Bautista para entrar al capítulo 4 que vamos a estar estudiando hoy. Esas son las tres subpartes que tenemos, pero la verdad que no sé a cuál vamos a llegar. Yo creo que sí vamos a terminar la primera, que es la conversión de la mujer samaritana, y ya veremos si logramos avanzar con el resto. Entonces, como siempre, le voy a pedir hoy a Hans si nos da el contexto completo del texto leyendo todo. Súper, súper. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos, Me parece que te lo sabías. No sabías, perdón. Se me fue. eh, que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Y él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí está en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca de mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Jesús le respondió: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo a la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús, Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, cree lo que te digo. Ahora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adorarán lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Y la mujer le dijo: sé, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Genial, gracias, Hans. Y nos damos cuenta cómo tenemos este clásico pasaje. eh, Algo que estaba leyendo recientemente me pareció fascinante. Juan es de los libros más sencillos y un libro se puede, una medición que se tiene para saber si es sencillo o no es sencillo es la cantidad de palabras que usa en su vocabulario.
Y se dice que el libro de Juan usa aproximadamente un vocabulario de 600 palabras, que es básicamente el vocabulario de un niño de 10 a 12 años. Eso es lo que lo hace sencillo. Mas, sin embargo, la profundidad de las cosas que hay acá es realmente muy fuerte. Creo que todos hemos escuchado la historia samaritana. Creo que va a ser bien importante que al desmenuzar parte por parte, eh, cómo de la nada comienzan a hablar de adoración y vamos a ver cómo encaja todo eso en el discurso de lo que el Señor les está diciendo. Va a ser bien importante ustedes, y lo vamos a hacer en un momento, es otra vez el contexto de lo que tenemos acá. Jesús de primero habla de la salvación con Nicodemo. O sea, estamos hablando de alguien eh, muy fuerte, muy importante en la sociedad, y luego con una mujer samaritana. O sea, nos vamos como de un extremo al otro, mínimo en la cultura de ese tiempo. Otra vez, para dejarlo claro, no, acá no estamos promoviendo nada contra la mujer, ni mucho menos, sino simplemente esa comparación que nos quiere hacer Juan el Apóstol de que la salvación es universal y no tiene separación de estatus social o género o lo que sea, sino que simplemente aplica a todos. Empecemos. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído de él, habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Y cada detallito es poderoso. ¿Verdad? Usted dice que Jesús hacía discípulos. Eso nos lleva a que el cristiano se hace. Es un proceso, no simplemente es magia de ¡bim! Por una oración o por un acto me vuelvo yo cristiano, incluyendo el bautismo. Ciertamente el Señor, bueno, en Mateo 28 nos dice, ir y hacer discípulos bautizándolos en el nombre, si es necesario esa, eh, hacer ese rito, pero lo importante, y lo insiste el Señor en todas sus partes, es el cambio que hay en el corazón. Y si no, otra vez podemos regresar al capítulo 3, ¿verdad? Donde lo importante es esa creencia profunda en que el Señor es mi Salvador. Y para entender que hay salvación, necesito entender que hay perdición, ¿verdad? Eh, pero es importante y me encanta, porque decía que hacía discípulos. Qué importante es nosotros entender y analizar en qué parte del proceso vamos. O sea, ¿qué etapa es la que hemos superado? ¿En qué etapa estamos? ¿Y en qué etapa es la que el Señor nos está dirigiendo? Porque si estamos estancados ustedes, no hay proceso y eso es un gran peligro, ¿verdad? Pensar de que o ya estamos o ya no hay nada más o lo que fuese porque no es la intención que el Señor nos ha llevado. Y vemos como sus instrucciones, acá el bautismo es llevado a cabo por sus discípulos. Y son cosas sencillas, pero el Señor quiere que la gente se bautice y utilice a sus discípulos. El Señor quiere que la gente sea salva, utiliza a sus discípulos. La pregunta es, ¿de cuál eres tú? De los discípulos que ustedes estamos o nosotros estamos armando el plan de Dios, el plan del reino de los cielos. Nosotros nos estamos diciendo, ya sé cómo vamos a hacerlo, yo me encargo, o nos sujetamos siempre a la voluntad de nuestro Señor y hacer lo que Él nos manda, hacer lo que Él desea que realmente hagamos. Y es bien importante el orden, ¿verdad? Como decía en Mateo 28, 19, 20, dice, vayan pues y hagan. Primero dice, vayan. O sea, primero es moverte. No, o sea, es que fíjate que el Señor me va a mandar a mí. No. O sea, vos tenés que salir, ve y hagan discípulos. Un discípulo no se hace con una prédica, con una oración. Un discípulo es un proceso continuo el cual se lleva. Hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos. Ese es el segundo. Entonces, ¿se acuerdan que lo veíamos, ya lo estudiamos esto? El bautismo quiere decir, ok, yo muero mi antigua naturaleza, muero con Cristo y resucito con Él. Y otra vez no lo vamos a perder en esa parte, pero bien importante entender el orden. Y la etapa número 3 o 4, como agregamos el de vayan, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Bien importante a ustedes. O sea, el objetivo no es bautizar. El objetivo es hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles. ¿Sí? Pero es bien importante que tengamos en mente esa parte. Y te voy a enfatizar más en la parte de enseñándoles a ustedes. Nadie se puede quedar tomando lechita toda su vida.
Ahorita entonces estamos en la etapa con mi esposa de, ok, ¿hasta cuándo va a recibir leche materna el niño? Y nos decía el doctor, pues la verdad que es un alimento súper poderoso, pero va a llegar un punto donde ya no es hasta siquiera favorable hacia él. Y decía, mira, igual si quieren tener otro hijo o lo que fuese, es un momento donde ya hay que hacer la transición. Lo mismo es nosotros espiritualmente. No podemos uno mismo tomar lechita espiritual todo el tiempo, sino es el momento donde ya uno comienza a comer alimentos más sólidos hasta llegar a la carne, como se le llama. Y segundo, así con aquellas personas que estamos guiando y liderando. No pueden mantenerse solamente en sus necesidades básicas, sino profundizar en los temas espirituales. Dice que ahora salía de Galilea, hacia Galilea, como huyendo a los fariseos. Y acá es bien importante entender, ¿verdad? Ustedes, la importancia de que el Señor nos va llevando eh, en todo lo que hacemos y no huir tiene algún contexto negativo, ¿verdad? Sino que es, ok, no es mi hora, porque el Señor al final de cuentas se alinea a la agenda perfecta de Dios. Y eso nos lleva justamente al versículo 4 que dice, y él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y antes de dar al necesitaba, él tenía que pasar por Samaria, tengamos un poquito de contexto de dónde es Samaria, cuál es la historia de Samaria. ¿Se acuerdan que después del reinado de Salomón, Israel se divide en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur? El reino norte eran 10 tribus, de las cuales, pues que se llamaba Israel, y el reino del sur se llamaba Judá, y el reino del norte, de hecho, siempre fue más criticado porque se desviaron sustancialmente más que el reino del sur, y una de esas cosas es que ellos sí fueron llevados cautivos por los asirios. Pero el punto de todo esto es, la capital de ese reino del norte era Samaria. ¿Sí? Eh, entonces fueron llevados cautivos por los asirios, y cuando los regresaron al área, los regresaron conjuntamente con otros pueblos. Y el pueblo del norte se mezcló no solo en sangre, sino en religión con estos otros pueblos. Es por eso que hay ese trato despectivo hacia los samaritanos históricamente de los judíos, porque dicen, no es que estos no son judíos, porque estos son mezclados. De hecho, los samaritanos religiosamente solo utilizaban el Pentateuco, no usaban los profetas. Naturalmente, porque sabemos que hay algunos profetas del reino del norte, otros del reino del sur, pero la gran mayoría eh, ellos no hacían caso a eso, no lo aplicaban a ellos, es como que la Biblia se acababa en Deuteronomio. Y es importante decir que ellos adoraban en el monte Gerizim, que es donde el Señor le da otras instrucciones a Moisés y demás, pero entonces por eso es que dicen que ellos adoran en el monte Gerizim y no en Jerusalén. ¿Verdad? Esto es solo un pequeño contexto para entender la importancia que tenía Samaria y de dónde vienen esas diferencias con los judíos. Bueno, entremos a la carne del versículo 4. Y él tenía que pasar por Samaria. O sea, uno podía pasar por otras rutas. De hecho, esa era una de las más largas. Dice que hay una pendiente ahí, si uno agarra ese camino para Samaria, que es muy fuerte, es muy dura subirla. Otra vez estamos hablando de un contexto donde estamos subiendo a pie. Y segundo es, me impresiona esa obediencia que tiene el Señor ante el Padre. Tenía que pasar por Samaria. No era, es que yo fíjate que he oído en las noticias que en Samaria está pasando esto. Fíjate que yo siempre he tenido ganas de ir a visitar ahí y vamos a ver de pasada. No, él renuncia a sus planes, renuncia al que dirán, renuncia a todo con tal de obedecer al Padre. Y me impactaba a ustedes. ¿Por qué tanto estamos haciendo nosotros eso? No es que fíjate que por mi negocio yo tengo que hacer tal cosa. No es que fíjate que por lo que sea yo tengo que. Ah, ¿tenés por tus necesidades o por el reino de Dios? Porque ahí es donde marca la diferencia. Salmo 48 dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. ¿Podemos nosotros alabar al Señor así como lo hacía David? Me deleito.
en hacer tu voluntad. Es un gozo para mí, es realmente lo más genial que existe en este mundo. Salmo 143 me dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Y aquí les confieso a ustedes, trato de ser muy intencional en pedirle al Señor todas las mañanas, ¿cuáles son tus instrucciones para mí hoy, Señor? ¿Qué hacemos hoy? Yo no te quiero decir qué es lo que necesito, quiero primero que me digas tú, ¿qué puedo hacer yo por ti? ¿Cómo me alineo yo? ¿Y a dónde me es necesario ir? Voy a decir una tontera, dice que cualquiera de los dos iba en camino y le era necesario pasar por el parque de la industria a orar por los enfermos, por dar un ejemplo. Era necesario pasar por la zona 18. Así como, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, si a cualquier persona le preguntan, ¿vas a pasar por ahí? No, mejor hasta evito pasar por ahí. Otra vez, no estoy diciendo que alguien esté hablando al Señor así, solo estoy diciendo que de nosotros estamos dispuestos a rendir nuestros planes e ir donde quiera que el Señor nos lleve. Recordémonos en la bendición, en la oración, perdón, del Padre Nuestro. Mateo 6 vemos, venga tu reino, hágase tu voluntad, no la mía, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y dice que ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Y acá es importante solo una anotación muy pequeña. Dice que era cerca del mediodía. En esta traducción y automáticamente dice que era el mediodía. En el original dice que era como la hora sexta. Como lo veíamos la vez pasada, hora sexta puede decir, claro, el mediodía o las 6 de la tarde. Eh, yo de hecho creo que era más como las 6 de la tarde, dado el contexto de lo que está escribiendo Juan, que era la hora romana, independiente. O sea, si es el mediodía, es donde el sol está más fuerte, puede ser muy cansado, 6 es el final de la tarde, entonces está también muy cansado, ¿no? Pero creo que en el capítulo 21 vamos a volver eso y va a ser bien relevante ver la hora romana. Jesús estaba exhausto. Y acá Juan nos insiste, Jesús era humano, no era un superhumano que nunca se cantaba, un Superman que apenas si le salían gotas. O sea, Jesús experimentó y me impacta a usted, digo, a la gran, cuán amor nos ha dado el Padre para que realmente Él se ha hecho hombre y sufrir todas las consecuencias de ser hombre, de cansarse, de caminar para llevar a cabo su misión de salvación para con nosotros. Y me impactó, la verdad que esa parte nunca le había puesto tanta atención, pero me impactó a ustedes. O sea, si uno se imagina subir esas colinas, dice que más o menos el trayecto que estaba haciendo acá, eh, Jesús tiene que tardar 3 horas caminando, bajo el sol, bajo pendientes fuertes, con polvo, porque le era necesario pasar por Samaria. Y cuando uno piensa, es como, cuando uno llega a Samaria, es como, ¿en serio? Solo por una mujer tenía que ir ahí. O sea, a lo mejor se hubiera quedado descansando. Y Jesús dice, no, porque así como en el monte Bienaventuranzas había mucha gente, Jesús se mueve por mucha gente, así como se mueve solo por una. Y eso te puede llenar de gran gozo, saber de que el Señor se movió, se desvió, hizo lo que tenía que hacer para que tú pudieras ser salvo y conocer su mensaje de salvación del Evangelio para su gloria y reino. Eh, Segundo es que la samaritana vio un hombre pobre que venía a pie, un judío, un encuentro casual. ¿Y cuántas veces nosotros podemos tener o percibir así al Señor? O sea, no, usualmente tenemos la mente que viene en caballo blanco, como el rey con la espada. O sea, y eso es justamente lo que esperaban los judíos, y de hecho los samaritanos, pues, un Mesías político, un Mesías guerrero, no un Mesías siervo, un Mesías mártir. No, la pregunta es cada vez, ¿qué es lo que tú esperas? Ciertamente es ambas. Pero el Mesías Salvador, el Mesías guerrero, el Mesías con la espada y con la voz de trueno, es el que viene. El que vino fue muy humilde, en forma de hombre. Y esa parte es bien, bien importante entender esas facetas del Señor.
porque Él se hizo siervo voluntariamente para poder otra vez cumplir su misión. Y solo pensar, a usted, la providencia de Dios comparado a esas casualidades de la vida. O sea, ¿qué cosas en tu vida pueden estar pasando ahorita que dices, qué curioso que pasó esto, qué casualidad? ¿Será que es casualidad? ¿O es la profunda providencia de Dios y que tú te estás alineando a su vida? Y vemos cómo Jesús no acompañó a sus discípulos a comprar comida porque no porque no tuviera hambre, sí porque necesitaba ir a Samaria. Y me impacta a ustedes, o sea, Jesús estuvo dispuesto a sacrificar sus necesidades básicas. Básicas, o sea, yo no sé qué hicieron ellos en la mañana, pero llegó un momento donde todos hablaron, tenemos hambre, ¿qué hacemos? Y Dios dice, ok, vayan a Samaria a comprar comida. ¿Y tú, Señor, qué vas a hacer? Tengo un encargo del Padre de ir al pozo y salvar una alma perdida. Entonces, Señor, ¿y por qué no lo haces después del almuerzo? No, el Señor me dijo que ahorita, porque era necesario ahorita, porque ahorita ella va a ir y me va a topar con ella. Todo esto, por supuesto, me lo estoy inventando a ustedes. Yo creo que ni siquiera les dijo a los discípulos, pero a lo que voy es, ¿cuán obediencia? ¿Qué nivel de obediencia, de sujeción? Que ni siquiera sepa, ok, pero solo como, ok, pero solo duermo. Ahora es ahora, aquí es aquí. Porque si no lo hubiera hecho en ese momento, como que las agendas no cuadran y se hubiese perdido ese momento. Ustedes, qué lindo pensar de que así el Señor se tomó el tiempo para cada uno de nosotros. Dice luego que Jesús nos muestra que hasta donde se puede esforzarnos por salvar almas, aunque sea una sola, debemos hacerlo. ¿Cuánto debemos esforzarnos por salvar almas? Es que esa es nuestra misión, ir y hacer discípulos. Puede ser uno, pueden ser 10, pueden ser 100. Pero ¿cuánto nos estamos encargando, esforzando por salvar esas almas? Y comparamos la tentación con Lucas 4. ¿Se acuerdan? La primera tentación que el diablo le hace a Jesús es, dile a esta piedra si se convierte en pan. Otra vez, Jesús venía de un ayuno, de un largo camino, tenía hambre. Y el diablo le dice, convertila. Y a mí me caló, y creo que lo comentamos la vez pasada, Jesús nunca hizo un milagro para saciar sus necesidades propias. O sea, qué tan fácil hubiera sido así como, ¡pling! Que salga un oasis, y que de hecho hasta que me salga con limonada, ¿va? Jesús nunca hizo un milagro para saciarse a él mismo, sino siempre para saciar a los demás. Y eso fue lo que el diablo lo confrontó. No, hombre, hace un milagro para saciarte a vos. Y miren cuán peligro vio el Señor, que dijo, no, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino es toda palabra que venga de la boca de Dios. Pero aquí se hace humilde y le dice a una mujer samaritana, dame de beber, ayúdame tú a mí. ¿Cuántas veces vamos a tener la percepción, y luego entre comillas, a ustedes, que el Señor nos dice, ayúdame a hacer esto? Pero realmente lo que tiene que ver en Él es abrirnos los ojos de su providencia y su soberanía sobre todas las cosas. Y me impresiona ahora a ustedes, me impresiona cómo de pequeñas cosas va a venir lo que va a venir, que es la salvación de la samaritana y luego de todo el pueblo. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una samaritana? Porque los judíos no tenían trato con los samaritanos. Y acá otra vez lo que recordamos, lo que les mencionaba de la historia de Samaria, pero vemos nuevamente esa indiferencia ante el estrato social. O sea, la mujer es como, ¿qué es esto? Acordémonos, algo que no mencioné antes, es los rabinos, los que eran maestros de la ley de los judíos, olvídense de hablarse con un samaritano. O sea, en general con un samaritano no se le dirigía la palabra, pero a una mujer no se le hablaba. Dice que ellos en público no le hablaban aún a su esposa o a sus hijas, porque era mal visto. Otra vez, no estamos diciendo que nosotros estamos de acuerdo, no está diciendo que la Biblia estaba de acuerdo. Esas son las culturas y las costumbres de esa época, ¿sí? En ningún momento la Biblia aprueba este tipo de actitudes. Y quiero que lo comparemos con Nicodemo. Ella es samaritana, raza mezclada, les decían, contra un judío puro. Ella era sencilla, humilde, pero es un hombre con autoridad. Ella no tenía conocimiento, y vamos a verlo más adelante, que la pobre no tenía ni idea de qué estaba hablando, contra el maestro de la ley. Ella era mujer, en un estrato social bajo, contra un hombre.
Ella era moralmente impura, vamos a ver, y ya lo sabemos, de que ella tenía 5 hombres y vivía en adulterio con el que ahora estaba, contra alguien puro, que hacía todos sus ritos. Pero déjenme preguntarles, ¿quién de ellos dos necesitaba más salvación? Los dos por igualmente perdidos porque no tenían fe en Jesús. Y amigos, esta parte me impresiona y me toca porque digo yo, ¿hacemos nosotros discriminación? Ah, no, es que aquel no necesita. Y les voy a compartir algo bien fuerte. El Señor me ha cargado, me ha incomodado, me ha movido por las almas, sobre todo aquellas que creemos que ya son salvos. Y amigos, yo los invito a no dar por sentado a aquellos cercanos, amigos, familiares, que se dicen ser cristianos, pero realmente no están profundamente entregando su vida al Señor. Puede ser inclusive alguien que conozca la ley, pero vive perdido, así como Nicodemo. O puede ser alguien que simplemente es en su vida un poco relax. Otra vez, no para juzgar sus acciones, pero ciertamente por sus obras los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Entonces, acá el mensaje que Juan, el apóstol, nos está dando es, no se preocupen en fijarse qué hay, porque solo el Señor conoce el corazón. Se me viene como la historia de Samuel, a ustedes, cuando ven, este seguro va a ser un gran cristiano, este seguro ya tiene al Señor. Y un chiquito así como, no, este no va a tener. Y el Señor dice, no juzgues la apariencia, porque solo yo puedo discernir los corazones. Entonces, amigos, tanto vale para el Señor, cualquiera, ni siquiera se quiere hacer alguna comparación, porque vivimos en un mundo donde en efecto hay mucha discriminación. ¿Cuánto está pasando por los Estados Unidos? Y déjenme hacer esta reflexión. ¿A cuántos de nosotros nos puede incomodar lo que pasó en los Estados Unidos con George Floyd y todo el movimiento que está pasando? ¿Cuánto nos pasa aquí en Guatemala con los indígenas, con las personas que tienen puestos laborales más bajos, conserjes, mensajeros? ¿Los discriminamos? ¿No los discriminamos? Y déjenme hacerle una reflexión, porque me ha calado, y yo digo, mi esposa me ha enseñado tanto en esto. Si ustedes tienen personas que trabajan en su casa, ¿en algún día se han sentado en la mesa con ustedes a cenar? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Acaso ellos no son dignos de sentarse en la mesa con ustedes? ¿Cuántas veces le hemos dado un regalo bonito? Y tal vez no solo la canasta básica. ¿Cuántas veces hemos dicho, es que yo le pagaría más, pero es que no hay para tanto? ¿Será que realmente no hay para tanto? O no hay para tanto es cuando ya agregas o quitas el tema de tus restaurantes y todo lo que haces. Otra vez, no quiero juzgar a nadie, solo lo que quiero decir es, tan importante puede ser una persona que necesita que esté en el liderazgo de la iglesia, como la persona que trabaja en tu casa, pasando por tus familiares, por todos. El Señor valora inmensamente. De hecho, se esforzó mucho más por llegar a la samaritana que por llegar por Nicodemo, porque Nicodemo llegó a él. Y la samaritana fue buscada por el Señor. Pues, amigos, creo que solo para que tengamos los ojos bien abiertos, bien fuertes. Y no se trata de hacer solo simplemente una misión, aunque las misiones son tan importantes. Pero es dar seguimiento. ¿Con quienes chateamos para dar seguimiento? Ciertamente uno tiene una influencia en sus círculos sociales, pero ¿por qué no con los demás? ¿Qué tiene? ¿Qué hay en nuestro corazón que podemos ser como los judíos de discriminar a algunos? A las que ese tampoco. A mí me encanta los ministerios que tiene la iglesia. Dentro de uno de ellos está el ministerio de dar seguimiento a los que están en la cárcel. Y me encanta. Y cada quien otra vez su llamado, ¿verdad? Ustedes. Pero creo que es un momento lindo para analizar nuestro propio corazón y decir a quién estamos discriminando, a quiénes no. Porque ¿cuánto discriminó el Señor para salvarte a ti? ¿Qué tanto hizo a los ojos de Dios? Somos peores que trapos de inmundicia. Sin embargo, Él se tomó el tiempo de amarte, de rescatarte de la perdición que cada uno de nosotros estábamos. ¿Por qué no podemos hacer nosotros lo mismo por otros? Y que, como les mencionaba, cada quien con sus dificultades.
como siempre nos ha compartido un par de veces Antulio, a ustedes decimos, es que todos estamos en la misma barca en esta crisis. No, hay algunos que están en sus yates, otros que están en su lanchita, otros que están en su cayuga, otros que están aferrándose a un trozo de madera. No, no estamos en todos igual. Pero la pregunta, ¿a quiénes le estamos dando la mano? Y no quiere decir que le vamos a dar más la mano al que está en su tronco flotando que al del yate o al revés. A los dos por igual, porque el Señor los ve a los dos por igual. Hay muchos que tienen necesidades en sus riquezas, así como muchos tienen necesidades en su pobreza. A los discriminados, eh, a los homosexuales, a, a, a los fornicarios, a, a los estafadores, a los corruptos. A todos nos ha llamado el Señor a salvar su alma, porque ciertamente una vez entreguen su vida al Señor, el Señor enderezará, pero a veces nos desviamos, a ustedes. Queremos corregir los síntomas y no la raíz. Queremos corregir alguna desviación de pecado que tienen, pero no la necesidad profunda que tienen de simplemente entender su pecado y entregar su vida al Señor. Jesús le respondió, si tú conocieras, y enfatizo eso porque es la parte que más me ha pegado en todo esto, el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Si tú conocieras, amigos, y esto creo que lo he hablado como con 3 amigos que tengo el privilegio de apoyar. Yo usualmente les hago, a los hombres les hago 2 preguntas continuamente. Uno es, ¿cómo está tu tiempo con Dios? Y 2, ¿cómo está tu sexualidad? ¿Cómo está tu nivel de pureza? Y dentro de eso, eh, la gente cómo sufre con sus tiempos con Dios. Realmente no pasan tanto tiempo con Dios. Y yo eh, les digo, ¿por qué? Y con esto el Señor me revelaba, porque no conocen quién soy, no entienden quién realmente soy yo, ¿verdad? Y esa parte me ha calado, porque cuántas veces nosotros mismos podemos eh, no entender, no conocer quién es Dios. O sea, le digo a la gente, algunos dicen, es que ahora ya logré tener un tiempo de devocional de 10 minutos. Digo, uy, no te vayas a atascar tanto. ¿Por qué no puedes pasar más tiempo? O sea, otra vez, es como con una pareja. Cuando conociste a tu pareja, y espero realmente que aún hoy, ¿cuánto tiempo querés pasar con ella? A la verdad es que no te querés desprender ni un segundo porque estás enamorado, porque ya entendiste quién es y que te ama. Porque lo mismo es con el Señor. ¿Qué se refiere? Pues hay 2 elementos que dice, si conocieras, el don de Dios y quién es el que te dice. Uno es el don de Dios, y aquí se refiere al Espíritu Santo. En 1 Juan 13 decimos, en eso sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu, que es el don de Dios. El segundo es quién es el que te dice, que es el Mesías. O sea, dice Jesús, si tú conocieras al Espíritu Santo y si me conocieras a mí, como dice Joel, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Amigos, cuán importante es conocer a Dios. Mira, y te habló Dios. Es que fíjate que tuve paz en mi corazón. Jeremías lo dice, no hay nada más engañoso que el corazón. O sea, y tenemos que dejar de usar de amuleto esas cosas. Es que sentí paz, sentí paz. Si no oíste al Señor profundamente, es porque no conoces su voz. Y cuán necesario es entender y conocer al Señor para entender que si Él te dice dame de beber, la verdad es que uno cae y uno hace como Pablo, como Pedro, cuando Jesús quiere lavarle los pies a los discípulos, ¿verdad? Ustedes, que dice, muchachos, es necesario limpiarles. Y Pedro le dice, no, ¿cómo vas a creer? Y Jesús le dice, es necesario para poder purificarte. Ay, entonces no solo los pies, lávame completamente. Porque dice el Señor, tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Fer, vi que levantaste la mano, ¿querías comentar algo?
Sí, Rafa, ¿me escuchas? Dale. Ok. Cabal, lo que decías, ¿verdad? De cómo es que creemos de que ya eh, estamos siendo salvos, ¿verdad? Y no nos damos cuenta del proceso que llevamos, porque aún Pablo, si nos vamos a Gálatas, desde el 1:11 hasta más o menos el 16, creo yo, eh, no, hasta el 18, vemos cómo Pablo se apartó después de su conversión durante 3 años, ¿verdad? Para recibir ese mensaje directamente de Dios. Y eso es lo que él le habla a los Gálatas, ¿verdad? O sea, que su mensaje proviene de Dios porque lo recibió directamente de él. Que él no fue a buscar consejo humano, no fue a buscar a los apóstoles incluso, ¿verdad? Sino que se apartó para poder estudiar, ¿verdad? Para poder recibir realmente la palabra de Dios y luego ir a predicar, ¿verdad? Porque dice, luego 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pablo. Entonces, imagínate esa preparación que llevó, para conocer a Pedro, perdón, esa preparación que llevó Pablo, ¿verdad? Es la que nosotros deberíamos de llevar con las escrituras de Dios, ¿verdad? Y realmente tener ese tiempo de escudriñarlas y poder estudiar cada día. Y no solamente un versículo, ¿verdad? O como gente dice, solo el domingo cuando nos hablen en la iglesia, sino que realmente poder estudiar ese tiempo para que podamos salir y hacer la gran comisión que nos pidió a Dios, porque como bien decías, esa comisión no es para unos, no es de que yo no tenga el don, sino que esa comisión es para todos, ¿verdad? Solamente. Gracias, Fer. Y cabal, lo valioso y lo importante de eso, ustedes, los procesos que el Señor nos puede llevar a cada uno. Pero cuán importante es conocer al Señor. Con uno de esos amigos que hablaba esta semana, le decía, es que inclusive Samuel, hay un pasaje que decía, y Samuel servía al Señor, lo servía. Y unos versículos más adelante dice, pero Samuel no conocía al Señor. Y luego, por supuesto, lo fue conociendo. Pero me impactó porque yo decía, uno a veces puede servir a Dios sin conocerlo. Y más provecho tiene conocerlo que servirlo. Ciertamente, porque cuando lo conozco, automáticamente lo voy a servir, como la historia de María y Marta, a ustedes. Una de las dos, o sea, simplemente lo que hizo es sentarse a los pies de Él y conocerlo, tener intimidad con Él. Y la otra angustiada, haciendo y deshaciendo, y a la derecha y a la izquierda. ¿Será que a veces somos nosotros así, creyendo todavía como Nicodemo, de que es por obras y no por gracia? Porque si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Y el agua viva, que es la vida eterna. Jeremías 2:13 dice, porque dos manes ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Y bien importante, ¿verdad? Ustedes, el proceso de pedir y de recibir. O sea, uno le pide al Señor. O sea, otra vez, acá se confirma que no hay una salvación universal en el sentido de que todos somos salvos. No, el que pide ser salvo automáticamente es salvo porque cree, reconoce su situación de pecador y cree en la salvación de la sangre de Cristo Jesús. Mateo 7:10 dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay que entre ustedes si un hijo le pide pan le da una piedra? ¿O si le piden pescado le da serpiente? Pero la pregunta a ustedes es, ¿qué estás pidiendo? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás llamando? ¿Cuál fue la señal? ¿Cuál fue el milagro poderoso que le hizo el Señor a Nicodemo para que él recibiera la salvación? Ninguno. ¿Cuál fue el milagro de salvación que hizo el Señor con la samaritana? Ni siquiera fue que les hubiera sacado el agua, ¿no? Porque a veces nos enfocamos demasiado en los milagros. Los milagros ciertamente son el reflejo de la gloria de Dios, pero no es el milagro el que convence. ¿Se acuerdan con la historia de los 10 leprosos? Y solo uno regresó. ¿Por qué? Porque 10 fueron satisfechos por el milagro, pero solo uno entendió que era un reflejo de su condición interna y por eso regresó. Sálvame también de mi corazón.
pues de nada sirve, de ningún provecho tengo ser salvo físicamente y no en mi corazón. Amigos, hermanos, analicemos nuestro corazón en esta época de crisis. Queremos a veces salvación de salud, económica, de cualquier otro tema. No está mal, pero de nada sirve sino esa sanación, esa prosperidad en el corazón, aceptando nuestra condición de perdidos. En el 11 dice, ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua? ¿Acaso eres tú, mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? La samaritana tratando de adaptar lo espiritual a lo terrenal, para hacerlo tangible. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos eso a ustedes? Tal vez recibes una palabra del Señor de que te va a prosperar. Y pim, automáticamente pensas en dinero. El Señor dice que va a exaltar tu nombre. Y pum, automáticamente pensamos que va a ser un diploma y que la gente nos va a aplaudir. No, si te va a prosperar es con los dones espirituales. Si te va a hacer alguien exitoso es porque en el reino de los cielos serás exitoso. Pero, ¿cuántas veces no tenemos ese instinto a ustedes? De, no se está aplicando acá, entonces el Señor no me está cumpliendo su palabra. Y yo dice, es que ya está cumplida, lo que pasa es que no lo estás viendo porque es en lo espiritual. Ciertamente, amigos, el Señor va a proveer para nuestras necesidades terrenales, pero buscad primeramente el reino de sus justicias y lo demás vendrá por añadidura. Es como completamente secundario. Pero ¿cuántas veces queremos hacer lo secundario primario? Entonces nos perdemos en lo que realmente es importante. Y un poquito lo que les mencionaba ahorita, ¿verdad? Creemos que las promesas de Dios no se cumplen porque queremos verlas realizadas en lo terrenal. Colosenses 3:4 dice, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo en nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Dios, lo que mencionábamos la vez pasada, ¿qué tan próspero llegó a ser Pedro? ¿Qué tan próspero llegó a ser Pablo? ¿Qué tan próspero llegó a ser Juan, Santiago, todos ellos? No quiere decir que nosotros no podamos serlo. De hecho, Pablo decía, vivir en la abundancia, es vivir en la escasez. Pero ¿qué era lo importante? ¿Qué le pasó a Nicodemo? Lo estudiamos la vez pasada. También se volvió un mártir por el Señor. La pregunta es, ¿estás dispuesto a tú volverte un mártir? ¿O seguimos enfocados en nuestras necesidades y no en ir, exponernos al mundo y hacer discípulos para la gloria de Dios? Y nunca debemos confundir los mensajeros de Dios porque les pasan los dones de Dios con la fuente de la que provienen dichos dones. Y eso se refiere al versículo 12. Dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Y cómo podemos endiosar a un maestro de la Biblia, a un pastor, a cualquiera? Ciertamente es sabio ponerse bajo autoridad, tener mentores, tener hombres de Dios que nos marquen el camino, pero sabiendo que ellos son simplemente instrumentos dados por el Señor. No por eso vamos a agarrar el contrario del otro extremo, ¿verdad? O sea, un extremo es la idolatría a los hombres de Dios. El otro extremo es creer que entonces no necesito ningún hombre de Dios que me acompañe. ¿Verdad? Tengamos cuidado siempre con los dos extremos, ¿verdad? Eh, todos fueron sujetos a autoridad. Lo que pasa es que los apóstoles tuvieron el privilegio de que fuera el mismo Señor que estaba aquí en la tierra. Pero luego vemos cómo Bernabé estaba con Pablo y así, ¿verdad? Ustedes, eso es solo para que no nos perdamos en esa parte. El versículo 13 dice, Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo a la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Vimos primero que Jesús no se enoja con la samaritana por su ignorancia. O sea, después que le diga, ¿y cómo le vas a hacer vos para sacar esa agua, pues? Y comienza a ser ignorante, a actuar en su ignorancia. Vemos ese corazón de Jesús que tiene tanta paciencia, tanta empatía, tanto amor. Y se lo digo porque puede ser que cuando cualquiera de nosotros lidie con alguien que no tiene al Señor, nos frustremos. Nos frustramos por el nivel de ignorancia que pueden demostrar. Y es que vos no entendés nada, ¿va? ¿Y cuánto sabías tú cuando estabas en el Señor? Tenemos que ser empáticos, tenemos que mostrar este nivel de amor
que tenía el Señor y saciar la sed de nuestras necesidades más profundas. ¿Cuáles son tus necesidades? Y aquí estamos entre hombres y sé que puede ser que después se comparta con otras personas, pero esto va enfocado a los hombres, también aplica a las mujeres. ¿Cómo estás tú en tu pureza sexual? Porque usualmente caemos en el pecado de la pureza sexual no por calentura, sino por alguna necesidad más profunda que no estamos saciando. Otra vez en glotonería, otra vez en compras compulsivas, otra vez en necesidad de admiración, en cualquier pecado que pueda uno tener. El pecado te da la ilusión de saciar una necesidad más profunda. Elegantemente lo llamamos una herida del pasado, pero esa herida del pasado nunca debe justificar mi pecado, porque nada justifica que pequemos. Ciertamente uno puede decir, es que tenemos nuestra naturaleza pecaminosa y demás, sí, pero eso no es razón de orgullo. Eso no es razón por la cual entonces damos a rienda suelta, sino tenemos que caer humillados y decir, Señor, perdóname. Y déjenme complementarlo. Es diferente pecar a vivir en pecado, ¿sí? Es muy distinto. Pero cuando uno vive en impureza sexual, en este caso me quiero enfocar en eso, yo tengo unos amigos que me dicen, no, pues si no es tan grave, ya solo caigo como una vez al mes. Es que antes era diario. Ah, bueno, les dije yo, mira, pues, de hecho ambos están cerca de casarse, ¿no? Bueno, mira, ¿y qué pensarías si tu esposa te es infiel, pero solo una vez al mes? O sea, no es para tanto, ¿ah? O sea, bueno, es que antes era todos los días, ahora solo es una vez por mes. ¿Qué pensás? Y viniendo eso del Señor, lograron reflexionar de que, entonces al final la pregunta era, ¿cuántas veces le has permitido a tu esposa quemarte al rancho? No, pues ninguna. ¿Y qué hace pensar que vos puedes hacerlo entonces más? Porque el Señor nos llama a un nivel de pureza absoluta. ¿Por qué? El que peques muestra que no conoces a Dios y que no sos saciado por Él. Eso es el pecado. Y eso es lo que rompe el corazón a Dios, porque si tú conocieras el don de Dios y si tú conocieras realmente esa agua viva, no tendrías sed jamás. Amigos, se lo comparto a título personal. Yo que buscaba ese sentido de la vida en la filosofía, en otras religiones, ustedes saben que les he contado mi testimonio. Pero cuando uno tiene un encuentro y bebe de esa agua viva, uno no tiene sed jamás. Es más, solo quiere esa agua porque cae postrado a los pies del Padre. Y dice, cuánto he anhelado yo esto. Porque entonces yo no tengo necesidad de pornografía, yo no tengo necesidad de todo eso. No lo tengo. No quiere decir que no vas a ser tentado. Pero cuando uno dice, eso no me llena, eso no me sirve de nada me sirve. Porque yo cuando madrugo y busco el rostro de mi Señor, eso sí me llena. Y me llena de una manera tan eterna. Porque cuando ves pornografía, una vez te sacia para el resto de tu vida. Por supuesto que no. Pero cuando tienes ese encuentro con el Señor, ¿cuánto necesitó más Nicodemo que ese encuentro? ¿Cuánto necesitó más esa samaritana? Porque es el agua que sacia. La samaritana sigue sin entender. Dice, dame esa agua, pues, para así no tengo que venir hasta acá. Digo, me vas a solucionar mi vida. O sea, material, tangible. Y ella dice, no, hombre, no nos estamos entendiendo. Porque el Señor nos llama para dar vida eterna. Y don Edgar Contreras, un pastor al que me admiro mucho, dice, y si la vida eterna tenemos que entender que no es inmortalidad. Porque a veces confundimos, yo quiero tener vida eterna para ser inmortales. No, la vida eterna es pasar la eternidad en la presencia de Cristo. Si no te gusta pasar el tiempo con el Señor, pues de nada te va a servir la vida eterna. Lo vas a sentir tormentoso. Y por eso el Señor, como gran caballero, te dice, ok, no te preocupes, no quieres estar conmigo, no estés conmigo. Entonces te vas a ir al infierno, que es la ausencia absoluta de mí. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Y en esta parte me encantaba a ustedes. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos he tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta.
Para ser salvos necesitamos ser confrontados con el pecado. Amigos, no confundamos. Uno no puede llegar es que como tenés esta necesidad, vos necesitas conocer a Jesús. O sea, ¿cuánto podemos usar ahorita la crisis? Nuevamente, con el tema de salud, el tema económico, el tema de lo que ustedes quieran. Es que tú lo que necesitas es conocer a Jesús. ¿Cómo no? Para que entonces el genio de la lámpara te venga a hacer tus necesidades terrenales. No. La salvación viene porque uno se confronta con su pecado y que entiende que la paga del pecado es muerte, que estamos condenados. Uno entiende, como en número 16, lo estudiamos en Juan 3, que entiendes que la serpiente te mordió y que estás condenado a muerte y que es cuestión de poco tiempo para que pierdas toda tu vida, a no ser que alces tu mirada a la cruz y que entonces veas la salvación y creas profundamente que a través de Él somos salvos. Amigos, esta parte es bien importante. La gente no está, o sea, no podemos caer en la superficialidad de las obras del Señor. Es lo que pasaba con Juan 2, ¿se acuerdan? Cuando decía, y muchos creyeron en Él, mas Él no se fiaba de ellos. Dice, ustedes creen en mis obras, no creen en mí. Amigos, hermanos, ¿en quién crees? ¿Crees en lo que Él puede hacer, en sus obras? ¿O crees en el carácter, en la identidad, en la salvación de nuestro Señor? Porque entiendes, sin Él estamos condenados a la muerte. Y entonces entendemos más a los discípulos, a los apóstoles, perdón, del primer siglo. Con eso me basta. ¿Cuánto me interesa tener todo lo demás? Pues si vivo, que sea para el Señor. Y si muero, la mejor ganancia que puedo tener, pues. Pues eso uno le pierde ese miedo a la muerte. Uno le pierde ese miedo a la pobreza. Uno le pierde ese miedo a cualquier cosa. Porque dice, ya soy salvo. Lo que vivo en la tierra lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Amigos, esto tampoco nos puede llevar a andar juzgando a la gente. Mira, es que fíjate, yo ya me di cuenta de tu pecado. No, es con amor, es con el Señor que nos revela lo más profundo. Pero si no hay arrepentimiento, no hay salvación. El arrepentimiento es del pecado. Uno siente el peso del pecado. Cuando algunos amigos me han llamado, es que me siento mal porque hice esto y se ponen quebrantados. Yo lo primero que le digo es, qué bueno que te duele tanto. Y dicen, pero pues, estás loco, pues, ¿por qué te alegras en mi sufrimiento? Le dije, porque si no hay sufrimiento, no hay arrepentimiento, y si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Porque el contrario me preocuparía grandemente cuando alguien está en pecado y no le duele, y no sufre, y no siente la carga del pecado, porque no entiende la consecuencia del pecado. No se puede hablar de salvación mientras no haya reconocimiento de perdición. Se resalta la importancia de reprender con tacto, con prudencia, para que dé fruto. ¿Sabes? No podemos, es que agarrar, como se dice coloquialmente, agarrar a bibliazos. O sea, Jesús no le dijo, mira, tú estás en adulterio, y si no te arrepentiste, pues te vas al infierno. No, Jesús es tan sabio, se dan cuenta cómo la lleva en el proceso para que sienta el peso. Dice, bien has dicho, no tengo marido. En eso has dicho verdad. Porque 5 maridos has tenido. El que tienes ahora no es tu marido. ¿Sabes? ¿Cómo te hace sentir a tú eso? ¿Cuál necesidad profunda que estás tratando de saciar con tanto hombre? Y no la juzga. Sino dice, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? O sea, ella dice, bueno, parece que tú eres profeta. Y ella termina reconociendo, o sea, no lo niega. No le dice, no, sí, la verdad es que, no, sí, eso no fueron mis maridos, no. Ella lo reconoce. Es el primer paso hacia salvación. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación tiene los judíos. No voy a profundizar en esto por el tiempo. Creí que vamos a llegar un poquito más lejos, pero esta parte es demasiado profunda como para acelerarla. Pero solo quiero dejarlos con
¿Qué giro a la conversación? O sea, estamos hablando de una cosa y de la nada es como, es que me dijeron que por aquí teníamos que adorar o por allá, ¿por dónde está la cosa? Amigos, quiero dejar con este pensamiento antes de que cerremos. De nada sirve la adoración si no hay salvación, porque no sabes a quién estás adorando. Pero es tan profundo lo que nos dice el Señor. Si tú conocieras, o sea, si realmente supieras a quién estás adorando. Amigos, ¿cuánto podemos decir como Isaías 6? Tener esa visión del trono y caer postrado y con esa angustia. Miserable de mí, soy hombre muerto, pues he visto la gloria de Dios. Y esperando que venga ese ángel con ese carbón encendido y sella nuestros labios y decir, tranquilo, yo te he perdonado. Es que, amigo, cuán fuerte nos puede impactar esto. Como aquella canción a mí me quebró, yo me recuerdo todavía esa prédica, en el mundo que vivíamos, donde podíamos ir a la iglesia físicamente. Perdóname, Señor, por adorar, no, por cantar sin adorar. Ahí Antonio seguramente me va a poder ayudar con esa canción, pero no me recuerdo bien cómo iba, pero el sentido era, perdóname, Señor, porque a veces oro sin enfocarme, esa parte no la dice, pero a veces oro por repetir, a veces canto sin realmente adorar. ¿Qué es adorar? Es contemplar la hermosura de nuestro Padre, ansiar ver su rostro y simplemente describir la gloria de Dios, porque cuando nosotros hablamos, no le damos la identidad a Dios. Dios tiene su identidad, lo que nosotros hacemos es describirlo quién es Él. Al revés, sí funciona. Cuando Él habla de nosotros, Él sí nos da esa identidad, Él no nos describe, Él sí nos da esa identidad y nos cambia de identidad. Entonces, eso es lo que vamos a hablar acá, es, ya reconociste tu pecado y dice, bueno, pero entonces, lo que yo he estado adorando, ¿qué con lo que he estado adorando? Pues, no sé a quién has estado adorando. Eso es lo que le va a decir el Señor. Porque si tú conocieras y tú tienes una relación íntima, entonces no te importaría el lugar donde adorarías. ¿Cuántos de nosotros sabemos a quién adoramos? Y por eso no necesitas tener un servicio enfrente para hacerlo. Ciertamente ayuda, ciertamente es lindo y eso es muy provechoso. Pero este tiempo, como decía Dante Gebel con la prédica que nos compartía Antulio, qué gran tiempo el que estamos viviendo, porque entonces la gente entiende que ellos pueden hacer tabernáculo en la intimidad de su casa y no necesitan ir a una iglesia física para que se haga viva la palabra del Señor. Oremos para cerrar. Padre Celestial, Padre Eterno, Creador del cielo y la tierra, nuestro Salvador, que nos amaste tanto, Señor, que te despojaste y viniste a pasar cansancio de caminar en esta tierra bajo el sol, con el objetivo, Señor, de salvarnos. Cuán grande, Señor, cuán inmensurable, cuán ancho, cuán profundo, cuán alto es tu amor para con nosotros. Señor, quebrántanos. Ayúdanos, Señor, a nunca darlo por sentado, porque queremos ser inundados de ese amor tan grande y tan profundo que tú nos das. Padre, ayúdanos a reconocer todo pecado en nosotros, que no se alinee a tu voluntad, Señor, sabiendo de que eres tú nuestra fuente de agua viva. Venimos a pedirte hoy que nos des de esa agua viva, que es para vida eterna, en presencia contigo, Señor. Cuánto anhelamos, Señor, ese día que te veremos cara a cara. Pero mientras nos tengas aquí, Señor, muéstranos tu voluntad, Señor. No damos como prioridad, no tomamos como prioridad nuestra salud, nuestros recursos, nuestra fama. No, Señor. La rendimos todo a ti, porque queremos aquella salud que es espiritual, aquella provisión, Señor, de tus dones y espíritus y frutos del Espíritu, Señor, para vivir eternamente contigo. Señor, te pedimos que nos encuentres como esa samaritana y que nos quebrantes, que redirijas nuestra vida de una manera tan profunda, tan fuerte, Señor, que podamos regresar a nuestro pueblo y decir cuán grandes obras ha hecho Dios con nosotros para salvación de muchos por tu gracia y honra, Señor.
tendremos ese tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Rafa. Gracias por esto. Y amigos, creo que hay varias perlas que hoy debemos de quedarnos con ellas. Te fallé con la canción, Rafa, porque es de nueva generación y todavía no me la he aprendido, pero en una próxima te la canto. Y bueno, muchas perlas el día de hoy, y yo no había recapacitado que Jesús no se saciaba a sí mismo con los milagros que hacía, sino que era para bendecir a otros, ¿verdad? Ustedes, o sea, cero egoísmo, qué genial. La otra cosa, ustedes, es que se mandaron una imagen de levantar 300 guerreros de oración. Y lo mandaron por el número de Gedeón, no por nosotros, pero me encantó ese tema porque yo he tenido esa carga de ir a orar por los hospitales y por los centros preventivos. Vamos a agarrar un día a la semana e ir a orar de madrugada por esos lugares, ¿verdad? Ustedes, es una alternativa válida porque uno cree que no hace nada, pero orar por ellos es vital. Y tercero, que creo que podría ser, es el racismo. Ayer escuché un mensaje de Stephen Furtick y el de Dante Gebel, y él decía algo que me impresionó en cuanto al racismo. Entonces empezó a hablar del racismo y yo me cuestionaba exactamente lo que dice Rafa. O sea, racismo no es lo que vemos que otros hacen, es lo que nosotros sentimos por otros en el corazón. Esa sí es, o sea, esa frase la tengo, o sea, Dios me la hizo sentir ayer en la tarde, que el racismo no es lo que vemos que hacen contra George Floyd, es lo que yo tengo por otra persona que no es como yo en mi corazón. Eso es lo que es racismo realmente. Y perdonen ustedes, pero sin importar el sesgo político de cada uno de nosotros o lo que ustedes quieran, este país le pertenecía a los indígenas, mucha, y nosotros a veces tenemos ese racismo en Guatemala. Nosotros nos da cólera lo de George Floyd, pero aquí en Guatemala vivimos racismo de unas maneras sobrenaturales, mucha. Y eso no se vale. Eso no se vale. No se vale de ninguna manera. Así que la palabra nos siga confrontando y oramos por eso. Les pido también oración. Hoy en la noche va a estar predicando con nosotros Ricky Marroquín en el tema de cómo escapar, cómo huir de la tentación. El material quedó muy rico. El general Milian estuvo ahí con nosotros. El material quedó muy rico, muy fluido. Y hoy en la noche, y hoy en la mañana vamos a grabar la predica con Rafa de una nueva serie que vamos a utilizar por asuntos de edición y de producción. Estamos utilizando otra vez la serie Varón Es, que es aquella serie de barbería. Entonces vamos a cambiar todo el contenido. Ya un ratito vamos para la iglesia. Entonces vamos a predicar de una nueva serie y vamos a festejar la obediencia audaz de un padre para el Día del Padre, que va a ser el jueves 18. Entonces les pedimos oración por esto, por favor, oración, comunicación, trasladar la información, los mensajes, no dejarlos, tengan carga por las almas, ¿verdad? Mucha carga por aquellos amigos, tengamos esa pasión por algún amigo que conozca a Cristo. Así que sin más, gracias a todos por todo, Dios los bendiga. Rafa, gracias por el estudio, la verdad es que genial, muy lindo, muy touchy, muy sabroso el estudio de hoy. Y si no hay nada más, pues yo creo que nos vemos, que tengan todos un feliz jueves, ¿verdad? Y bendiciones. Gracias a todos. Feliz jueves. Bendiciones, feliz día. Feliz día a todos. Amén. Se cuidan.